Bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a hablar del increíble viaje de Alejandro Magno, desde su infancia en Pella hasta la expansión de su imperio. Es Mm, fascinante, ¿no crees? totalmente. Es impresionante ver cómo desde tan joven ya mostraba una ambición y destreza que desembocarían en su gran conquista. ¿Qué parte te llama más la atención? Pues empecemos con su infancia y formación. Nacido en Pella, fue hijo de Filipo II y la princesa Olimpia, y desde niño ya demostraba una inteligencia formidable. Domó a Bucéfalo a los 12 años, un acto que se volvió legendario, porque ese caballo lo Ya. acompañó en sus futuras campañas. Vaya, es asombroso cómo un acto tan temprano puede presagiar su carácter futuro y qué hay de su educación. Sí, fue educado por Aristóteles, lo que le permitió adentrarse en la filosofía, la medicina y la estrategia militar, aunque, irónicamente, semblante a la mentoría pacifista, Alejandro eligió un camino más belicoso. Fue claro, desde Mm, temprano se definió un destino de conquista. interesante transición. Su educación clásica se combinó con su incesante deseo de guerra, ¿no? Pero, ¿qué ocurrió cuando llegó el momento de aspirar al poder? Bueno, tras el asesinato de Filipo II en el 336 a.C., y a sus 20 años, Alejandro heredó un reino poderoso, pero algo inestable. Con firmeza, sometió ciudades rebeldes como Tebas, que fue destruida como advertencia. Fue Ya. un movimiento decisivo para consolidar su autoridad. Eso muestra su determinación, pero me pregunto si fue esa dureza la única estrategia para unificar a Grecia. Exactamente. Además de la represión, logró unificar Grecia formando la Liga de Corinto y autoproclamándose hegemón o líder militar. Es como uniendo piezas de un rompecabezas muy complejo. Fue un Mm, paso clave para sus futuras conquistas. y se nota que todo se fue encajando, de niño prodigio a un líder firme y estratégico. ¿Qué nos cuentas de la conquista del imperio persa? Esa es una de las etapas más épicas. En el 334 a.C., con 40.000 soldados, cruzó el Helesponto, impulsado, entre otras cosas, por un deseo de venganza ante las invasiones persas a Grecia. La batalla de Gránico es un claro ejemplo. En esa lucha, derrotó a los Mm, sátrapas persas y abrió la puerta a más victorias. increíble. ¿Y luego qué pasó en Isos? En Isos, en el 333 a.C., se enfrentó a Darío III. Ganó esa batalla, capturó a la familia persa, pero tuvo la sorprendente decisión de perdonarlos, mostrando una mezcla de clemencia y astucia política. Aunque, Mm, claro, siempre hay debates sobre si esa clemencia fue una maniobra estratégica. exacto, podría verse como un movimiento calculado para ganar simpatía o controlar futuros aliados. ¿Y la famosa conquista de Tiro? Ah, Tiro, un sitio realmente complejo. Estaba en una isla, y Alejandro utilizó ingeniosas torres de asedio para derribar sus defensas. Es como ver un asedio transformado en un acto de creatividad Ya. militar. Este episodio resalta su capacidad para innovar en el campo de batalla. Me recuerda a cuando un arquitecto improvisa soluciones en el último minuto, aunque diría que aquí la guerra y la ingeniería se fusionan de manera sorprendente. ¿Qué sigue en su campaña? Luego, en el 331 a.C., fundó Alejandría en Egipto, la primera de unas 70 ciudades que llevarían su nombre. Esta fundación no solo fue estratégica, sino también un movimiento cultural, ya que difundió el helenismo, llevando la mezcla de culturas griega y persa a vastas regiones. Fue un legado tanto Mm, militar como cultural. sí, y no podemos olvidar la batalla de Gaugamela en el 331 a.C., donde, con una maniobra magistral, aniquiló al ejército persa. ¿Qué opinas de cómo derivó el destino de Darío III? Pues Darío huyó y posteriormente fue asesinado por sus propios nobles. Es como ver cómo la inestabilidad interna se convierte en la ruina de un Ya. imperio. La batalla de Gaugamela marcó un antes y un después
en la historia militar, confirmando el dominio de Alejandro. Claramente, sus batallas no solo fueron victorias militares, sino que definieron la política y cultura de toda una región. ¿Y qué nos dices de su avance hacia los límites del mundo conocido? Bueno, después de derrotar a los persas, se aventuró hasta Bactria, que hoy corresponde a partes del Afganistán. Allí se casó con Roxana, cimentando alianzas. Luego, en el 326 a.C., invadió la India y venció al rey Poro en la batalla de Lidaspes. Pero sus tropas, agotadas, se amotinaron, obligándolo a retornar. Interesante cómo incluso un líder tan brillante enfrenta límites humanos, aunque ¿no crees que su insistencia en avanzar a pesar del cansancio de sus tropas fue un tanto irresponsable? Sí, yo diría que fue un movimiento arriesgado. Por un lado, refleja su visión incesante, pero por otro, muestra un posible exceso de ambición. Es como querer llegar a la cima sin darse cuenta de que acaso no se puede seguir subiendo indefinidamente. Mm, Me gusta esa analogía. A veces la insaciable sed de conquista puede volverse autodestructiva. ¿Y qué ocurrió hacia el final de su vida? Alejandro murió a los 32 años en Babilonia, en circunstancias aún debatidas: fiebre, veneno o incluso alcoholismo. Tras su muerte, su imperio se fragmentó entre sus generales, conocidos como diádocos. Aunque se disipó Ya. políticamente, su influencia cultural, militar y científica perduró. Es asombroso cómo, a pesar de la fragmentación, el legado helenístico se esparció desde Egipto hasta la India. ¿Y qué aspectos consideras que son más sobresalientes de su legado? En el ámbito cultural, su política de difusión del helenismo fusionó tradiciones griegas y persas, influyendo en la forma de pensar y vivir en regiones tan distantes. Además, en lo militar, tácticas como la falange macedonia se estudian hasta hoy. También marcó un precedente científico, Mm, ya que sus expediciones ayudaron a cartografiar territorios antes desconocidos. Totalmente. Su impacto fue integral. Sin embargo, hay curiosidades que añaden una capa casi mítica a su figura, ¿cierto? Exacto. Por ejemplo, se dice que lloró cuando ya no quedaban mundos por conquistar, mostrando una mezcla de melancolía y ambición desmedida, algo casi poético. Además, adoptó costumbres persas, lo que enfureció a algunas de sus tropas, evidenciando las tensiones culturales. Ya. Curioso, ¿no? Esa dualidad entre su genio militar y las costumbres que lo alejaban de sus raíces griegas. ¿Crees que eso afectó su imagen entre sus seguidores? Sin duda, generó cierta controversia. Mientras algunos lo veían como un visionario que unía Oriente y Occidente, otros consideraban que su adopción de costumbres extranjeras era una traición a sus orígenes. Es una de esas paradojas históricas donde el gran conquistador a Mm, veces se vuelve su propio enigma. Eso me hace pensar, ¿no es acaso un ejemplo perfecto de cómo la personalidad y las decisiones pueden tener efectos contradictorios en el legado? Yo diría que su legado es un arma de doble filo. Exactamente. Es como si cada una de sus acciones abriera una puerta a un futuro, pero también sembrara las semillas de conflictos posteriores. Por ejemplo, su famosa frase, "No hay nada imposible para quien lo intenta", refleja ese espíritu indomable, aunque a veces esa determinación lo llevó a riesgos innecesarios. Ya, Es un recordatorio de que incluso los grandes visionarios tienen un lado oscuro. totalmente de acuerdo, y es interesante pensar en el paralelismo entre su vida y las epopeyas que se narran hoy en día, llenas de gloria y tragedia. ¿Qué opinas de su influencia en la formación del carácter del liderazgo militar? Diría que su estrategia y capacidad de adaptación han sido estudiadas durante siglos. La organización y el uso de la falange macedonia, por ejemplo, siguen siendo referencia en academias militares. Incluso su audacia en tomar decisiones improvisadas, como la toma de Tiro, es
una lección de innovación en tiempos de crisis. Su legado Mm, va más allá de las simples batallas. Eso es cierto, y su impacto cultural perdura en la forma en que entendemos la fusión de culturas. Aunque debo decir que no estoy completamente de acuerdo en un punto. Su adopción de costumbres persas, ¿no crees que, en realidad, fue también una estrategia para gobernar territorios tan diversos? Sí, tienes razón, es un aspecto debatible. Por un lado, su asimilación cultural ayudó a consolidar una identidad helenística unificada, pero por otro, generó tensiones internas. Es una decisión arriesgada, pero con visión de futuro. Esa Ya. complejidad lo hace aún más fascinante. En efecto, es como si cada acción abriera múltiples capítulos en su historia, algunos llenos de éxito, otros de controversia. ¿Te imaginas cómo habría sido la historia si hubiera ganado la rebelión de sus tropas en la India? Sería un escenario muy distinto, con un imperio quizá más estable, o al contrario, con tensiones aún mayores. Su muerte a tan temprana edad en Babilonia dejó muchas preguntas sin resolver, y la división de su imperio marcó el inicio de nuevas luchas. Mm, Es una de esas conspiraciones históricas que aún despiertan el interés. Totalmente, la figura de Alejandro Magno sigue siendo un enigma, un reflejo de lo que puede ser un liderazgo ambicioso y al mismo tiempo peligroso. Su historia nos recuerda que la mezcla de genialidad y exceso humano crea leyendas, ¿no crees? Así es una lección de historia sobre la compleja naturaleza del poder y la ambición. Alejandro no solo fue un conquistador, fue un visionario que unió culturas y dejó una huella indeleble en el mundo. Y Ya. eso, sin duda, sigue inspirando a muchos hoy en día. Concluyendo, podemos decir que la historia de Alejandro Magno es una amalgama de brillantez y controversia, tan relevante en su tiempo como en el nuestro. Muchas gracias por esta charla tan amena y profunda. Gracias a ti, ha sido un placer explorar juntos este capítulo tan fascinante de la historia. Hasta la próxima.